de una manera que cada día nosotros decimos las cosas celestiales, pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, puesto que no estaban muy familiarizados con las cosas de arriba, les decía, pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque son eternas, y las que se ven son temporales. Yo quiero hacerles una pregunta ahí en su corazón. ¿Cuántos quieren, bueno, ahí en su corazón contéstense, cuántos quieren tener un hogar conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ser un padre conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ser una madre conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ser un hijo conforme al corazón de Dios? Bueno, en su corazón usted entiende. Quiero hacer una breve introducción al tema de hoy, puesto que la familia es un conjunto que debe de trabajar. Ya hablando esposo, esposa, hijos, deben de trabajar en unión, en conjunto. Yo les decía la semana pasada acerca de la proyección, cuando el rey David está hablando de que si no buscas en Dios, es en vano lo que hagas. Si no es Dios quien fortalece, si no es Dios quien edifica, si no es Dios quien inspira a tu corazón. Dice la palabra que en vano trabaja la guardia, en vano edificas. Así de sencillo. Cada quien puede edificar de acuerdo a su concepto, pero eso no nos garantiza que esté Dios ahí. Me gustaría iniciar, busquen Mateo 7. Mateo 7. Déjenme lo busco yo también, porque quiero leerlo junto con ustedes. Mateo 7, versículo 12. Jesús nos enseñó una verdad muy profunda en este pasaje, que es aplicable a todo lo que como hombres, como familia, como en lo personal, aplica para todo. Nos enseña un principio que es básico, pero a la vez hace una gran diferencia si nosotros lo asimilamos tal cual. Les voy a explicar. Hace unos días vi el título de una canción que decía amar para ser amado. Amar para ser amado. Y dice así este pasaje. Me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer en esa versión. Y dice así que todas las cosas que quieres que el hombre hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Va a ser Reina Valera, lo voy a leer en Nueva Versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que ellos te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Una palabra que suena hermoso, pero dice un dicho también, del dicho al hecho hay mucho trecho. Dice, todo lo que quieres que haz con los demás. Perdón, lo voy a leer otra vez porque esta versión me gustó mucho. Dice, haz a los demás todo lo que quieres que ellos te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Haz todo con los hombres, haz todo lo que quieres que ellos hagan contigo. Les he explicado mucho que desafortunadamente
La mayoría de los matrimonios que no están bien cimentados o que no son sólidos es por causa del egoísmo. El hombre sin Cristo es ególatra, egocéntrico. La psicología de hoy en día enseña buscarte a ti mismo. Esa es la esencia de la psicología, buscar que tú entiendas tu problema tú mismo, que tú mismo lo identifiques y que tú mismo te sanes. En esencia, eso es lo que enseña la psicología. Hace, ¿qué será? Unos 4 años o quizás poquito más, poquitos menos. Llegó una pareja joven con nosotros. Llegaron porque pues nos recomendó otra persona y pensaban que éramos psicólogos, porque incluso me preguntaron que cuánto cobrábamos la sesión. Le dije, no, nosotros no cobramos. Y le di, ya cuando estaban ahí, yo le dije, les voy a decir, supongo yo que los mandaron porque quieren consejo, y dicen, sí, nos gustaría que nos diera pláticas, que nos diera, porque éramos Carmen y yo. Yo dije, mira, no somos psicólogos, yo soy pastor evangélico, ella es mi esposa, y el consejo que damos nosotros es conforme a la palabra de Dios. Y dijeron, sí, porque pues queremos comprender. Era una pareja joven, muy joven. La jovencita o la muchacha tenía la intención de sobrellevar las cosas bien. El joven fue más así como de compromiso con ella. Y cuando estábamos platicando y ella nos externaba su situación, su sentir, los motivos por los cuales ella a veces reaccionaba de alguna manera, el joven estaba callado solamente. No opinaba, no decía nada, nada más la volteaba a ver y con la mirada a veces se molestaba. Y le pregunté yo, oye, tú estás muy callado, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Y me dice, mire, yo le voy a decir la verdad, yo estoy yendo con una psicóloga. Estoy yendo con un psicólogo, una psicóloga, no recuerdo. Oh, qué bien, ¿y qué? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has pensado? Y me dice, pues mire, ella me dice que para poder yo dar calidad, me tengo que encontrar a mí mismo. Y yo volteé y le dije, oye, ¿en cuánto tiempo te vas a encontrar a ti mismo? Como que la pregunta lo sacó de onda y se quedó pensando. Mira, dentro del vientre de tu esposa, de tu pareja, se está formando un ser que necesita que le expreses amor desde este momento. Es un ser que ya entiende, que ya escucha, que ya siente. Lo primero que Dios forma en el vientre de una madre es un corazón receptivo, un corazón que desde ese momento necesita amor, un corazón que desde ese momento necesitas que le expreses que es una bendición de Dios, que es un ser anhelado, que es una personita que tú con todo tu corazón anhelas tener y abrazarlo. Ellos entienden, tú puedes hablarle y ellos entienden. ¿Sabías tú que hay eso? ¿Sabías tú que Él necesita que tú le hables con amor a Él? Te estás perdiendo un tiempo importante en la formación de tu hijo. Dime, ¿en cuánto tiempo crees que tú te vas a encontrar a ti mismo? Yo te voy a decir, nunca. Porque lo que yo te voy a enseñar aquí quizás va a ser un poco o mucho contrario a lo que tú has aprendido. El cristianismo es dar. El cristianismo es morir a mí, morir al yo. Y en esto radica el éxito de una persona en sus relaciones con quien sea.
relaciones de amistad, relación familiar, relación de padre a hijo. En esto Jesús basó el compromiso moral los unos con los otros. Jesús no anduvo por las ramas. Jesús conocía perfectamente lo que hay en el corazón del hombre, puesto que dice su palabra que Él nos formó. El ejemplo que les ponía la semana pasada de Henry Ford como creador de su auto, y él sabía cómo funcionaba su auto porque él lo había maquinado en su mente y lo había proyectado a lo material. Así somos nosotros. El único que puede componer un matrimonio en causa es Dios. El único que puede sanar un corazón afectado es Dios. El único que entiende a lo más profundo la raíz de tu amargura es Dios. Él la conoce, Él te formó. Él sabe cómo funcionamos. Él sabe cómo meter la mano en tu vida y poder sacarte a flote. Él lo sabe. Pero desafortunadamente el hombre es ególatra por naturaleza. El hombre quiere la atención total para él solo. Quiere ser comprendido. El hombre quiere primero ser él. Si tú no cambias, yo no cambio. Es que estoy esperando a que tú cambies para poder cambiar yo. Es que estoy esperando a que des el primer paso para darlo yo. Este es el sentimiento en lo más profundo del hombre. Pero no se trata de qué es lo que puedes hacer tú. Cuando tú vienes a Cristo y naces de nuevo, cuando tú vienes a Cristo y haces un compromiso real y verdadero con Él, tienes que cargar con todo lo que Jesús es. No solamente aquellas cosas que se suenan bonito, no solamente bendición, también tienes que hacer algo más. ¿Por qué creen que les decía que el siervo inútil dice solamente hago lo que tenía que hacer, pero no hiciste algo más? Esto es lo que te hace diferente a todos, hacer algo más, expresarte más, quizás humillarte más. El orgullo del hombre te dice, no dejes que te pisoteen. El orgullo del hombre dice, ten dignidad por ti mismo, por tu vida misma. Pero Jesús nos dice, todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, así haz tú primero con Él. ¿Qué nos está diciendo? Tienes que entender el rol que tienes tú como persona en mi presencia, en el reino de Dios. En el reino de Dios no funcionan las cosas como tú quieres. Tienes que venir y morir. Tienes que venir y cargar tu cruz y caminar con ella. La cruz te va a recordar que es muerte y que tienes que morir al yo. Y que ahora no eres tú, ahora es una familia que tú tienes. Ahora te tendrás que sacrificar por ellos. Ahora son ellos los que más importan. Ahora tienes una esposa que debes amar. Tienes un esposo que debes de respetar. Y de esa manera, la armonía, según la palabra de Dios, tiene que cumplir su éxito y tener el propósito para lo que es enviada. Por eso, aún en el cristianismo hay matrimonios, hay familias disfuncionales. Porque estamos luchando tanto con nuestro ego y estamos buscando siempre justificar nuestra razón. Yo tengo la razón. Las cosas están así por ti. Yo no digo que a veces sí se tenga cierta razón, pero no es así como se solucionan las cosas. No es así como una familia va a crecer fortalecida en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Por eso hay muchas personas que no creen o que se van de la iglesia decepcionados porque creen que el evangelio es obra de magia. Es una varita mágica que va a venir y ya viste a la iglesia, ya cambió todo. Tienes que morir.
Tienes que venir y tienes que humillarte delante de Dios. Y tienes que dejar que la vida de Cristo fluya en ti. Tienes que dejar. Y esto lo tienes que reflejar donde quiera que estés. Ese es un principio que aplica en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estés. Este es un principio que te va a hacer diferente. ¿Quieres amor? Decía este título, amar para ser amado. Pues ama tú primero. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo da. El amor no guarda un registro de las cosas pasadas. ¿Cómo es que podemos obtener este amor? Mucha gente dice, no, en las iglesias cristianas hay pura hipocresía. Son muy hipócritas. Y muchas veces sucede esto. Es verdad. A veces en las iglesias cristianas hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a morir. Basado en esto, yo quisiera que comprendiéramos que el rol de la familia va más allá de sonreír solamente, de estar en la casa juntos, va más allá. Tenemos que morir. Cuando yo tengo este principio en mi vida, yo puedo darte, yo puedo hablar acerca de cuál es el rol del hombre, y lo voy a hablar, claro, lo voy a hablar. Igual cuál es el rol de la mujer, dentro ya del seno familiar. Hablamos la semana pasada que la unidad nos produce solidez, el ser uno, produce que tengamos visión de lo que viene. El ser uno nos hace fuertes, pero también debemos de entender que necesitamos ser una familia sólida, una familia que puede impactar este mundo. No estoy hablando de que seremos familias perfectas en el sentido de infalibles. Debemos de guardarnos y buscar a Dios, honrar a Dios, amar a Dios. Pero se imagina por qué hay tanto fracaso a veces en el sentido de querer el padre o la madre, o en este caso el padre y la madre, pues, de llevar un hogar conforme al corazón de Dios. ¿Por qué se fracasa? Por esto. Estamos llenos de conocimiento, pero no tenemos la voluntad de hacer algo más. Algo más por mi casa, algo más por mis hijos, algo más por mi familia. Vamos a ver, ¿cuál es el rol del hombre? Vamos a buscar aquí en Deuteronomio. La principal característica de un hombre de Dios es ser educador y pastor de su familia. Escúchelo bien. Es el principal rol del varón: ser pastor y educador espiritual. Busque Deuteronomio 6. Bueno, hay pocos varones casados hoy aquí, pero hay otros que agarren datos, por favor, porque en algún momento se van a casar. Deuteronomio 6.
¿Ya están ahí? Versículo 4. Dice, oye Israel. ¿A quién le está hablando aquí? Al pueblo de Israel. Pero es aplicable a nosotros. Es aplicable a la iglesia de Cristo también. No solamente es al pueblo de Israel, sino también a la iglesia de Cristo. Porque en esto nos da un plan, o nos revela un plan eterno que Dios tiene con la familia. Y dice así, oye Israel, Jehová vuestro Dios, o Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás, será una réplica. Tú tienes que ser una réplica de lo que Dios es. Tú tienes que imitar lo que Dios es. Comienza diciendo, Israel, tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Esto es esencial. Esto es fundamental. Yo te hago una pregunta, ¿hasta qué grado amas a Dios? ¿Es genuino tu amor por Dios? De esto se deriva, yo les hablaba la semana pasada, de esto se deriva el que tu generación siguiente sean hombres de Dios. Tus hijos sean hijos, hombres de Dios, hombres que amen a Dios, hombres que honren a Dios. Este es el fin, este es el propósito que Dios tiene. Esto es lo que Dios honra. Una familia que ama profundamente a Dios. Dice así. ¿Estamos en qué? En el 4. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, y estando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando a la cabeza del hogar. Esto te garantiza, si tú eres una cabeza de hogar conforme al corazón de Dios, si tú eres una persona que busca, que tiene un tiempo especial en una búsqueda en Dios, no te costará poder ser un ejemplo. Está hablando primeramente de ser un ejemplo para tu hijo. No está hablando de solamente decir, hijo, mira lo que dice allí, hagan ustedes, pero no me vean a mí. Yo soy humano, yo fallo y yo soy así. No está hablando de eso. Está hablando de ser una réplica. Cuando dice guárdalas, lo guardarás. Esto lo guardarás en tu corazón. Está hablando de que debe de ser vida en ti. Tú debes de ser un reflejo de lo que es tu palabra, lo que es la palabra de Dios. Dice, y esto lo tendrás en tu vida, en tu corazón, y se lo enseñarás a tus hijos. Tus hijos te van a ver y van a ver en ti un ejemplo que deben seguir. Porque lo vuelvo a repetir, los hijos van a aprender patrones. Van a imitar lo que tú haces. Si tú eres un hombre que busca a Dios, claro, verán que también cometes errores, pero que vas y te metes con Dios. Que si fuiste injusto, que si dijiste algo en el momento,
en un momento de enojo, en un momento de ira, pero vas y restauras, eso también lo estarán viendo tus hijos. Hay muchos hogares donde los padres o los hijos no se llevan con los padres y los padres con los hijos. Crece un odio, un rencor, un resentimiento hacia los padres, porque los padres no han aprendido, no han entendido que la fuente de todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre viene de Dios. No viene de la moralidad. Hay mucha gente que se basa en la moralidad. Pero tú te debes de basar en una relación personal con Cristo. Esto siempre va a ser diferencia. Mira todos los padres o las familias que Dios usó para ser bendición para las futuras generaciones. Ve, hubo un error en Noé. Dice la palabra que Noé era el hombre, era un hombre fiel a Dios. No era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él tenía hijos. Yo te pregunto, ¿Noé falló? Noé falló. Dice la Biblia que se emborrachó. Y sus hijos vieron. Pero Noé jamás perdió su relación con Dios. Este es el primer o un paso fundamental en la formación de tus hijos. Yo estoy seguro que no vas a ser el padre más perfecto, pero si tú buscas a Cristo y restauras en su momento lo que tú hiciste mal, tus hijos, por la misericordia de Dios, crecerán con un corazón dispuesto a buscar y amar a Dios. Dios le da una palabra en general al pueblo de Israel, pero lo traslada al seno familiar, porque de aquí depende que esto se reproduzca el carácter moral que debe haber en ti. Nosotros tenemos que reproducir en nuestras vidas el carácter moral de Cristo, pero también nosotros como familia, nuestros hijos tienen que tener un ejemplo de una persona que teme y ama a Dios. ¿Quieres que tus hijos teman a Dios? Sea un temeroso de Dios. Ellos donde quiera, dice, donde quiera que vayas, no eres solamente ejemplo en tu casa, no eres solamente papá en tu casa, también eres papá en la calle, también eres papá a donde quiera que tú vas. Y tienes que dar ese ejemplo donde quiera que estás. En el campo les enseñarás. ¿Cómo les enseñas en el campo? A ver, hijos, miren, Dios es amor. Aquí dice Dios es amor. Escúchenlo y apréndanselo. Dios es amor. ¿Cómo enseñas en el campo? Aquí está hablando del testimonio. Aquí está hablando de cómo te comportas en el campo. Tus hijos están viendo cómo te comportas en el campo, cómo te comportas en la casa, cómo te comportas a donde quiera que vas. Es la enseñanza más grande, ver un ejemplo. A esto se refiere. Yo conozco gente que se sabe la Biblia de cabo a rabo, pero ¿sabes qué? No la aplica. Son oidores, olvidadizos, son oidores, pero no hacedores de la palabra. Y aquí comienza todo. Podemos pasar tiempo explicando cosas, pero lo más importante es que tú busques a Dios. Hay cosas que paulatinamente con el tiempo se van a ir dando.
Yo cuando siento una situación profunda o fuerte, o que me quita mi paz, o que en ese momento me produce coraje, enojo. Antes era explosivo, bueno, todavía de repente, pero ahora ¿sabes qué hago? Ahora me vengo para acá y me pongo a orar. Doblo mis rodillas y le digo, Señor, no quiero que esto provoque en mi familia algo que después los haga sentir mal. Vengo y oro y ya me regreso. Porque ya dejé esto en la presencia de Dios. Y esto es algo que quiero hacer hasta que Dios me llame a su presencia. Creo que es mejor. Esta es la primera. Vamos a buscar otro por Proverbios 20. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. 27. Los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. A ver, otra vez, diga. Los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Qué tremendo. ¿Cómo caminan los justos? ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el resultado de la integridad, de tu integridad? ¿Cuál es? A ver, fuerte. Los hijos. Una vez más, los hijos solamente repiten patrones. Si tú eres justo y caminas con justicia íntegramente delante de Dios, por consecuencia, ¿qué va a suceder? Tus hijos también serán íntegros delante de Dios. Porque aquí las palabras a veces no son lo que produce un carácter conforme al corazón de Dios, sino es el ejemplo, son los hechos. Te equivocaste, pide perdón. En el momento fuiste injusto con tu esposo, con tu hijo, ve, abrázalo y sánalo. No me da pena decir, hace unos días yo tuve un conflicto con Job porque me comí su manzana. Se enojó. Por eso estás gordo. Me dijo 2, 3 cosillas y yo me enojé y le contesté también. Nos dijimos cosas, no groserías, porque nunca mis hijos me han faltado el respeto así. Y me vine y venía enojado, porque lo que me dijo me hizo enojar, pero llegué, me sentí un rato, empecé a meditar, dije, no, sí la regué. Sí la regué. Ya regresé y ya con otra actitud, y él también ya, digo yo, así de una manera cómica, ya nos meneamos la cola los dos allá adentro. Ya estábamos bien contentos los dos porque él también comprendió y yo comprendí. O sea, a esto nos lleva. ¿Cuántas familias no llegan a ver conflictos más profundos por estas cosas que no tienen mucho sentido? Yo conocí un amigo que lo mataron por un cambio de una caguama. Salió mal con su amigo porque no le regresó bien el dinero y lo mató. Esto puede ser en un hogar también. Bueno, otro versículo, porque anda por ahí Speedy González. Busquen Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Por favor. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Padres, dice, no hagan enojar a sus hijos
Oh, yo soy bueno padre. Bueno, Esta versión dice no provoquéis a ira. no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabían ustedes que que las veces que un hijo llega a golpear a un padre es porque el padre lo provocó a ira? Llega un momento en que los hijos sienten que ya pueden con el papá y se le ponen. Pero ¿por qué? Dice, hijos, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino más bien ¿qué? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sino criarlos con disciplina y amonestación. ¿En qué? En el Señor. ¿En quién? Fíjense, la palabra en el Señor es lo que hace la diferencia. Porque también a los hijos les dice, obedecer a vuestros padres, ¿en quién? En el Señor. El único que puede transformar un corazón, lo vuelvo a repetir, es Dios. Y cuando tú estás en el Señor, no te es difícil. Así como un padre que está en el Señor, respeta y ama a sus hijos. Y los instruye en disciplina. Y no es un yugo. Cuando es en el Señor, los hijos no ven esto como un castigo, como un yugo, lo ven como una manera de producir vida en ellos. Y a los hijos no les es difícil sujetarse y someterse a la voluntad de Dios y a la voluntad o a la autoridad del Padre. A mí me ha pasado muchas veces que mis hijos me dicen, papá, voy a hacer tal o cual cosa, y yo les digo, no. ¿Y sabes qué? No lo hacen. ¿Por qué? Porque entienden que la autoridad de un padre es equivalente a honrar a Dios. Claro, guardando sus, ¿cómo se podría decir? Sus proporciones. Pero cuando un hijo en el Señor tiene una vida profundamente sometida a Dios, no le cuesta. Igualmente a un padre tiene la sabiduría para llegar al hijo. Todos aquí sabemos cómo hacernos enojar. Yo hablo del seno familiar. Yo sé cómo hacer enojar a mi esposa y mi esposa sabe cómo hacerme enojar a mí. Yo sé cómo hacer enojar a mis hijos y ellos a mí, pero esto se radica porque entendemos que como padres tenemos que ser un ejemplo. Bueno, vamos a seguir. No se me duerman. Hay otro paso muy fundamental. El tener a Dios como tu fortaleza, como tu amor número uno, como el amor de tu vida, a Dios te va a llevar a ser un buen líder y un buen cabeza de hogar. Miren lo que dice Efesios 5:23. Porque el marido es ¿qué? Cabeza. Es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué es ser cabeza? Aquí mi chicharrón truena nada más. ¿Qué es ser cabeza? El ser cabeza nos demanda una responsabilidad. El ser cabeza no es que tú te sientes el dueño de todo y tú tienes la última palabra y nada se hace si tú no quieres, no. El ser cabeza nos lleva a imitar a quien es nuestra cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza como varones?
Nuestra cabeza es Cristo. Ahora, ¿cuál era el comportamiento de Cristo? ¿Cómo era que Cristo se desarrolló, se llevaba o convivió con sus discípulos, con los hombres? ¿Cómo era Cristo? ¿Tú cómo te imaginas a Cristo? Era manso. ¿Y qué más? Y humilde de corazón. Así era Cristo. Así es Jesús. Era manso y humilde de corazón. Y esto fue lo que nos enseñó. Y esto es lo que nosotros tenemos que imitar de Él. El ser cabeza se establece el orden que Dios nos da, que Dios establece dentro de su creación. Pero también no lo hemos entendido mal. Dentro de la iglesia a veces no podemos o no entendemos o no sabemos discernir qué es ser cabeza. Y muchas veces, desafortunadamente, también se puede caer en un machismo. Si no entendemos que nuestra cabeza es Cristo y nosotros nos tenemos que sujetar y someter a Él. Si tú no te sometes a Cristo, si tú no te sometes a tu autoridad, tenlo por seguro que ni tu esposa ni tus hijos se van a someter a ti. Si tú no tratas de imitar a Cristo, si tú no tratas de ser como Él como cabeza, tus hijos no lo van a hacer. Vamos a buscar otro versículo aquí mismo. Primera de Corintios 11:3. ¿Qué dice? Por favor, ayúdenme. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Esto es un orden. Y si nosotros caminamos conforme al orden de Dios, vamos a comprender perfectamente, enteramente, cuál es nuestro rol como padres. La madre como madre y los hijos como hijos. Vamos a comprender cuál es el rol que tenemos todos. Ahora fíjense, vamos a buscar otro versículo. Esto nos lleva, si somos hombres temerosos de Dios y amamos a Dios, nos va a llevar a ser un buen líder, un buen ejemplo para nuestros hijos, pero también nos va a enseñar nuestras responsabilidades. Y una de las responsabilidades más fuertes del varón es ser protector y proveedor. Protector y proveedor. Vamos a buscar ahí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5. ¿Ya lo tienen? 5:8. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da instrucciones precisas. Y le dice, porque si alguno no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos? ¿Qué es proveer? Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente, ¿para quién? Para los de su casa,
¿A qué? Negado la fe. Así de tremendo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hace tiempo en la iglesia, algunos lo van a recordar, no voy a decir nombres, pero sí lo van a recordar. Llegó un hermano que no le gustaba trabajar. Y su esposa va con nosotros y nos dice, hablen con él. No quiere trabajar. Estuvo en la cárcel y se acostumbró ahí en la cárcel y a no trabajar. Y el hermano no quería trabajar. Y un día llegó y sutilmente comenzamos a exhortarle. Y le digo al hermano, ¿sabe qué, hermano? La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Y saben qué dijo? Yo de todos como. A veces nosotros no entendemos cuál es nuestra labor o nuestro rol como esposos, porque no estamos dispuestos a seguir la palabra. Y aquí dice que el que no provee para los suyos es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Y ha negado la fe. ¿Cuál es la característica de un hombre que entiende y comprende la palabra de Dios? Es aplicarla. Hay muchos padres que desafortunadamente se desatienden. Se desatienden de los hijos. Y le dejan toda la carga a la esposa, a la mamá. Y viven vidas desordenadas. Y esta es una de las principales características de un varón, es ser proveedor. Ser proveedor, pero debe haber un equilibrio. Porque también existe lo contrario. Hay hombres que creen que por proveer ya cumplieron su rol. Ya es todo lo que ellos hacen, proveer, pero también tiene que haber un equilibrio en esto. Yo he conocido muchos hogares donde a los hijos no les falta nada en el sentido material. Tienen comida, tienen lo que necesitan, calzado, ropa, todo tienen, pero les hace falta una cosa muy importante, que es el amor. Papás ausentes, papás que no proveen amor, solo proveen lo material, pero nunca se sientan con su hijo y platicar con ellos, preguntarles cómo estás, qué sientes, qué piensas, qué hay en tu corazón y conversar. Uno simplemente se desobligan de ellos y dicen, bueno, pues a ver qué. Y otros proveen, pero no son padres en cierta manera ausentes, que están, pero a la vez no están. Hay muchos padres. Yo he conocido a padres aún en Cristo que les dejan toda la carga a la madre. Los hijos necesitan a veces escuchar a su papá. Y los padres están ausentes. Yo les recomiendo, jóvenes, papás, tómense un tiempo para hablar con sus hijos. Pregúntenles qué sienten. No solo es proveer. En este caso, aquí habla de aquellos que no proveen. Pero también existe este otro caso de padres que piensan que por aportar el dinero ya cumplieron. No, el hogar es más allá. Y es una reflexión que tenemos que hacer nosotros como papás. ¿Te has sentado en algún momento a platicar con tus hijos? Preguntarles, ¿cómo estás?
a mí me da mucho gusto porque nuestros hijos se acercan mucho con nosotros. Hay cosas que le dicen a la mamá cuando buscan un consejo, digamos, sentimental o moral, van con la mamá. Y la mamá siempre les da un buen consejo. Y cuando son cosas De decisiones o sí, tocante a cuestiones de la vida, decisiones que tienen que tomar o consejo o que quieren un consejo acerca de pues de algo que tienen que hacer, pues me buscan. Y yo siento muy bonito que mis hijos, aunque ya están veteranos, están chicos todavía, pero a pesar de que no son unos niños, todavía llegan y llegan, oye Teco, ¿cómo ves esto? Oye papá. Y aún Tirsa se acerca conmigo, oye, y platicamos y nos damos, yo les doy un consejo conforme a lo que Dios en ese momento me da. Y pues aún así, aunque soy pastor y la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, ustedes saben que pues yo no hago tanto énfasis en eso. Yo trabajo y aún así lo poquito que yo aporto pues es para mis hijos, para que coman. Y en este caso pues mi esposa y yo trabajamos y pues así es como cumplimos esta obligación. Somos proveedores para nuestros hijos. Perdón, es un teléfono que siempre me está marcando y más de aquí. Dice que de Filadelfia yo no conozco a nadie por ahí. el extranjero. Es del extranjero. Vamos a buscar otro versículo. Génesis 3:19, ese ya ayer era lo que me hacía una pregunta sobre esto César, el César. Génesis 3:19. Si alguien lo dé, por favor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A ver otra vez, hijo. Escuchen. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Antes, según lo que leemos y comprendo yo sí lo entiendo, el único trabajo de Adán y Eva, ¿saben cuál era? Estirar la mano y agarrar el fruto o la comida que ellos necesitaban para su cuerpo. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, Dios les da una sentencia y les dice, desde ahora en adelante, tú trabajarás para sustentar a tus hijos. Vas a trabajar para sustentar a tu esposa. Vas a trabajar para que ustedes busquen su alimento diario. Por eso es que tenemos que trabajar. Pero el propósito, el plan es para que nuestra familia pueda comer. ¿Para qué? Una vez en un anexo, di un ejemplo. En el anexo hay personas, en los anexos hay personas, o en este caso varones, que han malgastado su vida, que han tenido patrones de vida muy difíciles, muy diferentes, muy malos ejemplos de sus padres, y esto los lleva a ellos también ser personas que en su momento no entienden, no comprenden, no cumplen su labor como padres. Muchos ejemplos que yo ahí entendí, que yo vi. Y en una ocasión les hablaba acerca de las fiestas del vino en Cana de Galilea, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y recordé una ilustración de un hombre que era albañil y tenía un amigo que era pues, profesionista. Y el amigo profesionista trató de ridiculizar,
tratándolo como un ignorante al hombre que era albañil. El hombre que era albañil fue un borracho empedernido. Fue un hombre que destruyó su vida, destruyó su familia. Fue un hombre que era un mal ejemplo para sus hijos, pero un día conoció a Cristo. Y le decía al amigo profesionista, "Ay, tú ya estás allí con los hermanitos hablando despectivamente. ¿Tú crees ese cuento de que Jesús convirtió el agua en vino? ¿Tú crees ese cuento? ¿Tú crees eso?" Y él le dice, mira, yo no sé. Yo lo que te puedo decir es que en mi casa convirtió el vino en pan. Yo de niño tuve un padre que sí nos expresaba amor, pero estaba ausente. Mi padre era un padre ausente. Todo lo que él ganaba se lo gastaba en alcohol, en mujeres. Y llegaba a casa a veces ya casi sin dinero. Y esto producía que en mi casa no hubiera provisión en lo económico. Trabajaba arduamente, pero todo su dinero se iba a la basura. Ahora que estamos en Cristo, hermanos, trabaja, deleítate en gastar tu dinero con tu esposa y tus hijos. Escuchaba testimonios de personas de hombres, sobre todo de hombres, porque muy poco fui al de mujeres, pero había hombres que estaban siendo renovados, estaban siendo transformados por la palabra de Dios y estaban cayendo en convicción de que habían hecho mal como padres. Una vez me platicó uno de los hombres que estaban ahí que un día él se alcoholizó tanto, dice, es más, yo ya me alcoholizaba tanto, pastor, hermano, que yo me quedaba tirado en la calle. Y en una ocasión venía mi hija con sus compañeras de la escuela y me vieron tirado en la calle, alcoholizado. Y una de sus compañeritas le dijo a mi hija, yo estaba escuchándola, yo la vi, me volteé y cuando su hija, la compañerita me vio, dijo, oye, ese no es tu papá. Dice mi hija, esto provocó un dolor en mi corazón. Mi hija dijo, no hombre, ese no es mi papá, ese yo ni lo conozco. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos da una fuente de trabajo. Como quiera que sea lo que trabajes, seas un profesionista, seas una persona empleada, seas una persona que tiene ¿cómo se le llama eso? Un oficio. Sea lo que sea, es la misericordia de Dios que te lo da. Pero no le des mal uso a lo que Dios te da. Llévalo a tu casa. Provee para tu familia. No pienses egoístamente. Fíjense, cuando yo me casé, andábamos en el tianguis, aquí en Morelia, en el auditorio, para ser más precisos. Y traía lo que me habían pagado. Y vi un pantalón Levi's. Y dije, ay, es un Levi's. Y no pregunté, yo traía la idea de una persona, pues mi mentalidad estaba todavía en que no me caía el 20 de que ya era de que ya era un esposo, de que yo tenía que proveer para mi esposa. En ese momento éramos ella y yo solamente, no teníamos hijos, pero eso ya no me hacía que yo evadiera mi responsabilidad.
Y cuando yo compré el pantalón, yo no ni le pregunté a mi esposa, oye, ¿cómo ves? No, yo lo hice porque pues yo en el momento, pues yo lo compré. Y me dice, oye, Rafa, ya no eres tú solo, ya somos dos. Y cuando me dijo eso, pues ya lo había comprado. No se lo tomé a mal, no me molesté, no me enojé, sino simplemente fui y le pedí una disculpa. ¿Y saben qué? Desde ese día en adelante jamás volví a comprar algo así. Si había dinero para eso había, y si no, lo primordial era nuestra casa. Bueno, vamos a buscar otro versículo. A ver, Efesios. Ya están ahí. Efesios 5:25. No se distraigan con la chitis. Efesios 5:25. Con esto terminamos. Amor genuino hacia la esposa. Esta es otra labor. Este es otro rol importante. Efesios 5:25, que dice, maridos, ¿qué? Amen a sus mujeres. A ver, yo les pregunto a los varones aquí. ¿Es una opción? ¿Nos está haciendo una sugerencia? ¿Qué nos está diciendo aquí? Es una orden. Dice, maridos, amad a vuestras esposas o amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Es un amor qué? Sacrificial. Hablaba de esto. O sea, yo en mi entorno, en mi yo, pues yo siempre, antes de casarme, pues yo tenía una mentalidad diferente. Pero cuando yo llego al conocimiento de Cristo, o cuando yo ya me he casado, yo tengo que amar a mi mujer. No es una opción. Es algo que Dios me demanda. ¿Cuántos se casaron por amor? Miren, esto es diferente. Yo me casé por amor. No me casé porque ya tenía 29 años y ya no quería, ya no. Decía alguien por ahí un día, vamos a rifar a Rafa. Una vez un pastor así lo dijo desde el púlpito, y una vez también quedé en vergüenza. No digo en vergüenza, pero en un congreso de jóvenes, yo estaba mero adelante, pues éramos del grupo de alabanza, y pues yo ya tenía 29 años, 28, 29 años, y que dice el pastor, era un pastor de por allá de Juventino Rosas, dice, a ver, ¿cuántos se quieren casar? Pues yo dije, pues ni modo que yo sea el único que... Y que alzo mi mano. ¿Quién se quiere casar? Y alcé mi mano. Y el pastor le dio risa, le hace, yeah, Rafa, qué bueno. Y volteé, y solo yo fui el único que... Yo era el único que había levantado la mano. Y ese día, pues sí, pasé una vergüenza de aquellas, porque el pastor empezó a echarme así, Rafa, échale ganas, Dios te va a dar tu esposa y todo. Pues ya me la tenía por ahí. Pero cuando yo conozco a mi esposa, obvio, y hasta el día de hoy yo la amo. Pero aquí está hablando de un amor sacrificial. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte. Jesús dice, su palabra dice, nos amó. Él nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, ¿qué hizo? Él nos amaba desde antes. Pero también Jesús
Aquí como el ejemplo es Jesús. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? Se entregó por ella. Se sacrificó por ella. A veces los hombres pensamos que somos la cabeza de hogar y yo primero y ya si alcanzas tú, pues ya ni modo. O toda la atención es para mí y ya si sobra, pues para ustedes. Aquí no es así. Aquí es como Cristo amó a la iglesia, se entregó, lo dio todo. Un amor sacrificial. Y esto solamente se puede lograr cuando hemos entendido que debo morir a mí mismo. Jesús renunció ¿a qué? Dice que Él siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Él dejó su trono, Él dejó todo por venir a morir por ti y por mí. Esto debe de ser siempre. Un amor sacrificial. Y por último otro versículo. Colosenses 3:19. Nuevamente nos vuelve a dar un recordatorio. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Cuando una persona es áspera es porque siente un menosprecio. Es porque piensa que es superior. El amor que dice es paciente. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, precisamente a los Corintios, que las mujeres deben hablarle a sus esposos como Sara hablaba a su marido. ¿Cómo creen ustedes que Sara le hablaba a su esposo? Con mucho respeto, dice que le hablaba Señor, Señor. Le hablaba con mucho respeto. ¿Y cómo nosotros debemos hablarle a nuestras mujeres? Dice que no seamos ásperos. ¿Qué es ser áspero? Gritón, enojón. ¿Qué más? Autoritario. Autoritarios, con cierto menosprecio. No sean ásperos. Acuérdense que somos ejemplo o mal ejemplo. Hasta aquí vamos a dejarla hoy. Todavía falta mucho acerca también de las mujeres. Pero hasta ahora aquí vamos a dejarla. Cierren sus ojos. Vamos a orar.